Hola, muy buenas. Bienvenidos, buenas tardes. ¿Qué tal estáis todos? Muy bien. Espero que todos estén muy bien. Bueno, mi nombre ya sabéis cuál es. Soy Antonio José Segovia, aunque ahora un poquito más adelante daré una presentación un poco más en detalle de mi perfil, aunque no me gusta mucho hablar sobre mí, pero sí hablaré un poquito de mi experiencia. Y nada, espero que este webinar, que este es el tercero ya del ciclo de telewebinar que hemos impartido las últimas semanas, espero que este webinar también os resulte interesante. ¿De qué cosas voy a hablar hoy? Bueno, la temática principal es el BIA, que dentro de la gestión de la continuidad de negocio, uno de los puntos más importantes, el BIA, el Business Impact Analysis o el análisis de impacto en el negocio, que es de lo que vamos a hablar en el webinar de hoy. Para ello, pues veremos cuáles son los conceptos básicos dentro del BIA o cuáles son los conceptos que tenéis que tener más claros para hacer un BIA. Veremos también las etapas que hay que llevar, que hay que tener en cuenta a la hora de hacer el BIA. Veremos también un sencillo ejemplo sobre cómo realizar el BIA. Un ejemplo muy sencillo. Y al final, pues también tendremos una pequeña sesión de preguntas y respuestas, que ahí pues me podréis hacer las preguntas que queráis y yo intentaré de daros respuesta. Bien, pues como os decía antes, mi presentación es lo de lo que menos quiero hablar en este webinar, porque además es lo menos importante. Pero bueno, que sepáis que yo llevo ya rodando en este sector más de 15 años, como técnico de sistemas, como responsable de sistemas, como auditor, como consultor, como auditor jefe, como docente universitario. Me he movido mucho por el mundo, por Europa, por Latinoamérica, por Estados Unidos. Resido en España, imagino que por el acento se notará algo, pero he viajado mucho por Latinoamérica y pues también he tenido mucho contacto pues con países latinoamericanos, sobre todo Chile, Perú, Colombia, México, Costa Rica, Guatemala. Muchos países latinoamericanos que, pues, con los que he trabajado o ha habido empresas con las que he tenido contacto en los últimos años y pues eso siempre también enriquece, tener un perfil internacional. Así que bueno, con esto ya yo creo que es suficiente con respecto a mi perfil. Como decía antes, no me gusta hablar mucho de mí, pero que sepáis que el que hay detrás de este webinar, pues algo sabe. Y la idea también, mi objetivo personal, aparte del objetivo del webinar, que es hablaros del BIA, mi objetivo personal es que esto al final, los minutos que paséis conmigo, que sirvan para algo. Que lo que yo os vaya a contar en los próximos minutos, que esto sirva para algo. Aunque sea poco, pero que sirva de algo. Que no perdáis el tiempo, los minutos que vais a estar conmigo, que os resulten útiles. Ese va a ser mi objetivo. En base a mi experiencia, en base a los ejemplos que os voy a poner también, que van a estar basados en ejemplos reales de mi experiencia laboral, pues que todo esto al final os sirva para algo. Así que bueno, vamos con los conceptos básicos, que eso es el primer punto. Conceptos básicos que tenéis que tener claro a la hora de hacer un BIA siempre son los términos que veis en pantalla. El RTO, el MTPD y el RPO. De estos tres términos, el más importante y el que más vais a ver por ahí es el RTO. El RTO es un tiempo, básicamente resumiendo mucho el concepto o el término, RTO significa el tiempo que pasa desde que se te cae un servicio hasta que lo recuperas a un nivel degradado. O sea, no tienes por qué recuperarlo al 100%. Lo recuperas, puede seguir funcionando, pero no es al 100%. Funciona, pero a lo mejor va más lento o no tienes todos los servicios, pero por lo menos sigue funcionando. Aunque no es al 100%, pero por lo menos sigue funcionando. El MTPD es el tiempo que transcurre desde que se cae el servicio hasta que lo recuperas al 100%, es decir, es el tiempo que pasa hasta que lo has recuperado al completo el servicio. Ese es el MTPD. Y el RPO tiene que ver con copias de seguridad o con la restauración de la información. Digamos que el RPO es el tiempo que puedes permitirte perder información. Por ejemplo, pongo siempre un ejemplo y voy a intentar de siempre poner un ejemplo. Si hacéis copias completas todos los viernes, por ejemplo, hacéis una copia a las 6 de la tarde y hasta el siguiente viernes no hacéis la siguiente copia, significa que si en ese tiempo, si por ejemplo después de la copia del viernes a las 6
el lunes a las 12 o a las 2 de la tarde tenéis un problema y perdéis información, toda la información que se haya generado desde el viernes hasta ese momento se ha perdido. O peor todavía, si el fallo se produce el siguiente viernes a 1 hora antes de que se haga la siguiente copia, toda la información que se haya generado en ese tiempo, pues básicamente se va a perder, porque la copia que se ha hecho es la del viernes pasado. Con lo cual, todo lo que se haga, todo lo que se genere hasta la siguiente copia se va a perder. Obviamente, mientras el tiempo que exista entre copia y copia sea menor, menos información vamos a perder. Pero eso no siempre va a ser posible, porque hacer muchas copias significa tener mucha capacidad para almacenar. Entonces siempre tiene que haber un equilibrio. En cualquier caso, el tiempo que nos podemos permitir perder información, es decir, el tiempo entre copia y copia, por resumirlo mucho, sería el RPO, que es un término también importante a la hora de trabajar con el VIA. Aunque cuando hablamos de VIA, como decía antes, el parámetro fundamental, y ahora un poco más adelante entenderéis por qué, pero el parámetro fundamental es el RTO, que ya sabéis, es el tiempo que pasa, que transcurre desde que se cae el servicio hasta que lo recuperas a un nivel degradado. Por ejemplo, si estás navegando por Internet y tienes un problema con el proveedor, se corta la conexión porque el proveedor tiene algún problema con la conexión y recuperáis la conexión y va más lento, por lo menos seguís navegando por Internet, pero va más lento. O no podéis navegar por todas las páginas. Hay algunas páginas que se abren y otras que sí, unas que sí y otras que no. Estoy casi seguro que esto os ha pasado mucho ya. Pues ese sería el RTO, el tiempo que pasa desde que se cae el servicio hasta que se recupera a un nivel degradado. No tiene por qué ser al 100%. Con que siga funcionando, aunque no sea al 100%, ya es suficiente. Pues eso sería el RTO, ese tiempo. Bien, una vez conocido esto, también es importante, esto ya lo hemos visto en otros webinars, de este ciclo de 3 webinars, no recuerdo si en el de la semana pasada o en el de la anterior. Cuando hablamos de gestión de continuidad de negocio, es muy importante también que tengamos modelizado el servicio en base a sus actividades y en base a sus recursos. ¿Por qué? Bueno, esto lo voy a explicar un poco más adelante, pero al final, cuando queremos gestionar la continuidad del negocio, es porque tenemos un servicio o varios. Podemos tener uno o varios servicios. Si nos enfocamos solamente en un servicio, ese servicio, a su vez, podemos modelizarlo en distintas actividades. Por ejemplo, si hablamos de un servicio de venta de vehículos, un servicio de venta de automóviles, es un servicio que se compone de procesos muy complejos. Pero si lo resumimos mucho, podemos pensar que una actividad de adquisición de materias primas, porque ya sabéis que los coches tienen muchos componentes y esos componentes pues se hacen con plástico, con metales y con otros materiales. Pero una actividad sería la adquisición de materias primas. Otra actividad podría ser el ensamblaje. Es decir, ya tengo todas las piezas y pues lo tengo que ensamblar para fabricar el coche. Y luego pues también otra actividad puede ser, si ya tengo preparado el coche, ya lo tengo ensamblado, ya lo tengo montado, ya lo tengo fabricado, antes de venderlo tengo que hacer pruebas, que además hay regulaciones a nivel europeo y a nivel internacional que obligan a que se hagan ciertas pruebas antes de vender el coche. Entonces, al final, pues hay una serie de actividades en ese servicio de venta de vehículos que componen componen ese servicio. Resumiéndolo mucho, ¿vale? Porque seguro que hay el vender un coche mucho más complejo que esto, pero resumiéndolo mucho, podríamos tener una actividad de adquisición de materias primas, una actividad de ensamblaje y una actividad de pruebas. Bien, eso además, las actividades, para que se puedan llevar a cabo las actividades, hay una serie de recursos. Por ejemplo, para la adquisición de materias primas, pues habrá unos proveedores, habrá unas personas que contratan a esos proveedores, habrá para la actividad de ensamblaje habrá máquinas que se van a encargar de montar los distintos componentes del coche. Para las pruebas también habrá máquinas, habrá salas, habrá una serie de recursos. Esos recursos también se suelen presentar, se suelen ver como activos. Porque al final es lo que tenemos detrás de esa actividad. Tenemos unos activos, tenemos elementos, materiales que nos van a permitir llevar a cabo cada actividad.
Entonces, el servicio podemos modelizarlo en actividades, en recursos, porque, como vais a ver ahora un poco más adelante, esto nos va a ayudar a determinar impactos y nos va a también ayudar a determinar riesgos. Aunque esa parte de riesgos no se trata en el VIA, porque son dos partes importantes, dos partes separadas, pero al final también se tienen en cuenta a la hora de gestionar la continuidad de negocio. Nosotros nos vamos a quedar en el impacto, pero que sepáis también que una parte importante de la gestión de la continuidad de negocio es también la gestión de riesgos. Pero insisto, eso es otra parte independiente que no lo vamos a tratar en este webinar al no tratarse dentro del VIA. Bien, pues una vez visto este modelaje del servicio, vamos a ver cuáles son las etapas por las que tenéis que pasar para llevar a cabo el VIA. El VIA, ya sabéis, son las iniciales de Business Impact Analysis, en español, análisis de impacto en el negocio, y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es definir qué tipos de impacto vamos a evaluar y los criterios. Cuando hablamos de impacto, puede haber muchos tipos de impacto. Los más típicos, no son los únicos, pero los más típicos son el impacto legal, el financiero, el reputacional. Legal significa que si yo me quedo sin proporcionar, por ejemplo, el servicio de venta de vehículos, si hay una normativa en el país en el que estoy vendiendo coches que obliga, porque es una infraestructura crítica, por ejemplo, y me obliga a proporcionar ese servicio y se para, pues a lo mejor eso tiene una penalización legal, tiene una penalización a nivel normativo. No creo que haya ningún país que considere que la venta de vehículos es un servicio crítico o forma parte de la infraestructura crítica del país, pero si os pongo, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de la luz o de la gestión del agua, eso sí son recursos críticos y eso sí pueden ser infraestructura crítica. Y ahí el no proporcionar ese servicio a lo mejor, dependiendo del país, dependiendo de la normativa legal de cada país, sí puede implicar un impacto legal. En cualquier caso, pues siempre hay que valorar ese impacto desde esa perspectiva, desde la perspectiva legal. Financiero, pues, financiero esto es muy sencillo entenderlo. Financiero significa que si durante un tiempo no puedo ofrecer el servicio, significa que durante ese tiempo no puedo facturar. Eso significa que desde el punto de vista financiero va a tener también un impacto negativo, porque no voy a generar riqueza, no voy a generar dinero. Eso tiene un impacto económico financiero. Y otro impacto importante es el reputacional. El reputacional significa daño en la imagen de la empresa. Es decir, si yo, por ejemplo, soy una empresa de seguridad de la información y tengo un ataque informático, pues obviamente la imagen que voy a dar al mundo no va a ser nada buena. Ese ataque que me hagan a mi página web, a mi empresa, va a tener un impacto en la imagen. Es decir, va a tener un impacto reputacional. Entonces, tres tipos de impacto que hay que valorar siempre a la hora de realizar un VIA: es el impacto legal, el impacto financiero y el impacto reputacional. Hay otros muchos más tipos de impacto, pero los más importantes, digamos, que podrían ser estos tres. Otra cuestión que tenéis que tener en cuenta a la hora de realizar el VIA es identificar las actividades. ¿Qué actividades? Pues las que habéis visto antes. Antes os comentaba que cuando trabajamos con un proyecto de gestión de continuidad de negocio, una de las cosas que también tenemos que hacer es modelizar el servicio. Modelizar el servicio significa que hay que identificar todas las actividades que hay detrás de ese servicio y dentro de cada actividad cuáles son los recursos en los que se apoya cada actividad. Eso sería el modelizar el servicio. Y eso nos va a ayudar a, obviamente, identificar actividades. En el ejemplo que os he puesto antes, del servicio de venta de vehículos, os ponía como ejemplo, resumiéndolo mucho, porque vender vehículos o proceso de venta de vehículos es muy complejo, pero resumiéndolo mucho, unas actividades podrían ser pues, la adquisición de materias primas, podría ser también el ensamblaje, podrían ser también las pruebas antes de poner en marcha o antes de poner en venta el vehículo. Bien, otra etapa importante es determinar los parámetros que os comentaba antes, el RPO, el MTPD y el RPO. El cómo se calculan esas
esos parámetros o el valor de esos parámetros, que es lo que vamos a ver ahora en una diapositiva posterior, que es donde os voy a mostrar cómo se calcula el VIA. O cuando hablamos del VIA, al final hablamos de tiempos. Y esos tiempos son precisamente el RTO, el MTPD y el RPO, que eso es lo que vamos a ver en el ejemplo después de esta diapositiva. Con esos tiempos, lo que vamos a hacer es priorizar, porque habrá algunos tiempos, habrá algunas actividades que tenemos que recuperar en un tiempo, habrá otras actividades que tendremos que recuperar en otro tiempo, dependiendo de los impactos o dependiendo de la gravedad, y eso lo que nos va a dar es orden, eso lo que nos va a ayudar es a tomar decisiones de qué hay que levantar primero o qué actividad es más importante y qué actividad es necesario restablecer antes que las demás. Determinar los recursos, es decir, los activos, que ya sabéis que cada actividad pues tiene asociado una serie de recursos, que esos recursos, yo lo que os comentaba antes, que podemos denominarlos o verlos como activos, porque esos activos realmente van a tener asociados también una serie de amenazas. Esas amenazas van a implicar unos riesgos. Y esos riesgos, si los gestionamos, podemos también evitar que se produzcan esas amenazas y que se produzcan esos riesgos. No es el objetivo del VIA, pero también es importante dentro del VIA identificar esos activos. Porque si podemos gestionar el riesgo que pueda afectar a uno de esos activos, podemos evitar o podemos reducir la probabilidad de que se materialice una de las amenazas que tenga asociadas. Insisto, esto no es propio del VIA, esto es más propio de la gestión de riesgos, que es otro paso dentro de la gestión de la contra de negocio, pero en el VIA lo que sí tenemos que hacer o sí deberíamos de identificar son los distintos recursos o activos que lleva asociada cada actividad, porque la actividad, eso sí es importante dentro del VIA, identificar cuáles son las distintas actividades que tenemos dentro del servicio o cuáles son las distintas actividades que soportan o hacen que el servicio se pueda dar a nuestros clientes. Y otra parte importante a la hora de desarrollar el VIA es determinar las dependencias, porque puede haber proveedores, puede haber partners, puede haber clientes incluso, puede haber muchas partes interesadas que se puedan ver afectadas por el desarrollo del VIA. Porque al final estamos hablando de tiempos, estamos hablando de impactos y esos impactos también pueden afectar a partes que sean interesadas del sistema. Con lo cual hay que determinar cuáles son esas dependencias y hay que ver también si los tiempos pueden variar dependiendo de esas dependencias. Me explico con un ejemplo. Si en una de las actividades, por ejemplo, la actividad de pruebas, en el servicio que os ponía antes de ejemplo, el servicio de venta de vehículos, había una actividad que era la última, que eran las pruebas. Si yo para las pruebas necesito un proveedor externo que me proporcione un laboratorio, que me proporcione un área donde yo pueda probar el vehículo que yo he ensamblado o que yo he preparado, que he desarrollado, que he fabricado. Si yo dependo de un proveedor y ese proveedor me dice que justo cuando yo quiero hacer las pruebas el laboratorio no está disponible, no voy a poder hacer las pruebas, que a lo mejor los tiempos de entrega del vehículo no se van a cumplir. No por mi culpa, sino por culpa de un proveedor. Yo a lo mejor tengo incluso unos acuerdos firmados con el proveedor en los que se compromete a darme servicio durante unos días, durante unas horas, y a lo mejor el problema es que el proveedor no está cumpliendo con lo que he firmado con él. Entonces, esas dependencias que nos pueden impactar y nos pueden afectar a nosotros, también las tenemos que identificar a la hora de realizar el VIA. Van a tener también un impacto. Puede ser un impacto legal, puede ser un impacto financiero, puede ser un impacto reputacional, pero también tenemos que tener en cuenta esas dependencias que tengan las actividades a la hora de realizar el VIA. Bien, dicho esto, el siguiente punto pues es ya ver cómo desarrollamos un VIA. Esto yo creo que es la parte más importante o la parte más interesante de este webinar. Bien, como veis, esto es una tablita muy sencilla. Esto también os digo que hay muchas formas de realizar un VIA. También es importante a la hora de realizar el VIA tener un método. De la misma manera que hay metodologías
de gestión de riesgos, debéis de tener también una metodología del BIA. ¿Por qué? Pues porque realizar el BIA tiene que ser un proceso repetitivo. No vale que yo un año lo haga de una forma y el año siguiente me tenga que acordar cómo lo hice para hacerlo igual. Si yo tengo que acordarme de cómo lo hice un año, a lo mejor hace un año, el año pasado, a lo mejor no me acuerdo. Aunque lo tenga escrito, aunque tenga una tablita con los resultados hechos, a lo mejor el año siguiente cambia y no me acuerdo cómo se ha hecho. Por lo tanto, es necesario escribir paso a paso, que esa sería la metodología, es necesario escribir paso a paso cómo hay que realizar el BIA. Ese es el método documentado del BIA. Por eso es importante escribirlo, por eso es importante documentarlo, porque de esa manera el proceso va a ser repetitivo, lo voy a poder repetir porque está documentado. Voy a hacerlo siempre de la misma manera, voy a guardar coherencia y yo y otras personas lo vamos a hacer siempre todos de la misma manera, en base a lo que tengo documentado. Bien, pues dicho esto, que sepáis también que hay un estándar que es la ISO 22301, que ya lo hemos hablado en otro webinar, que es el que nos ayuda a definir requisitos para un sistema de gestión de contenidos de negocio. Y ese estándar tiene un apartado en el que habla de los puntos que tiene que tener ese BIA. Bien, dicho esto, veis que la tablita, al final, pues por una parte lo que identifican son las distintas actividades, las que os comentaba antes, que podrían ser las que os he puesto de ejemplo de la empresa, que lo que hace es vender como servicio, vender vehículos. Os pongo ese ejemplo porque ahora actualmente pues trabajo mucho con empresas del sector automotriz y la verdad es que es un sector que me atrae mucho, me apasiona mucho y pues os pongo este ejemplo porque a lo mejor es el que puedo tener más cercano. Pero esto igualmente podría ser para cualquier servicio de cualquier empresa, de cualquier sector. Yo os pongo un ejemplo, pero esto se puede extrapolar a cualquier servicio de cualquier empresa. Lo que hay que hacer siempre es modelizar ese servicio en actividades. Y actividades, pues, el ejemplo que yo os ponía antes, hay una actividad de adquisición de materias primas, hay otra actividad de ensamblaje y hay otra actividad de pruebas. Ahora, por cada actividad veis que lo que he puesto son los tres tipos de impacto que os comentaba antes. El impacto legal, el impacto reputacional y el impacto financiero. Esto, por supuesto, para cada actividad. Yo he puesto tres impactos, pero como os decía antes, al final hay más tipos de impacto. Yo he puesto los que son más habituales, los que son más importantes, los que son más relevantes, pero puede haber otros tipos de impacto que también se puede considerar. En cualquier caso, lo que también he puesto son diferentes márgenes de tiempo. Menos de 24 horas, menos de 48 horas, menos de 72 horas, menos de una semana, 2 semanas y mayor o igual que 2 semanas. ¿Por qué? Porque al final lo que tenemos que determinar es, a medida que va pasando el tiempo y me quedo sin esa actividad, cómo me impacta o cómo me va a doler. Os pongo un ejemplo práctico, más práctico todavía. Si estamos en nuestra casa viendo una serie, la que sea, y se nos va la luz, si se va la luz 5 segundos no pasa nada. Esperemos 5 segundos y no pasa nada. Incluso a lo mejor 5 minutos. Nos ponemos a ver el móvil, a lo mejor, y en 5 minutos pues no pasa nada. Pero si ya no hablamos de 5 minutos, sino que hablamos de 5 horas o 5 días, pues ahí obviamente, mientras el tiempo se va alargando, el impacto de quedarme sin luz va a ser mayor. En este caso sería impacto legal, sería impacto reputacional, sería impacto financiero. No sería ninguno, sería más un impacto a lo mejor, bueno, podría ser impacto financiero, porque yo estoy pagando la luz y voy a pagar ese mes también la luz. Y voy a lo mejor, si estoy 5 días sin luz, voy a seguir pagando la luz. El coste de la luz, el coste del suministro, el coste, lo que no voy a pagar es la luz, pero sí voy a tener que pagar los impuestos de esos días de luz. Con lo cual, a lo mejor también tiene un impacto reputacional. Pero volviendo al ejemplo práctico de la empresa, del sector automotriz. Si estoy vendiendo coches y tengo una actividad de adquisición de materia prima y esa actividad pues se interrumpe, por lo que sea, porque falla el proveedor, porque el proveedor se pone en huelga o porque el proveedor está de quiebra, eso sí es también habitual o puede ser habitual, ¿podría tener algún impacto legal?
bueno, si no puedo, si no tengo materias primas, lo que no voy a hacer es fabricar coches, pero como os decía antes, no creo que ningún país considere, no lo sé, no, hasta ese nivel no, hasta ese nivel legal no llego, pero no creo que el vender coches sea una actividad crítica en un país, entre otras cosas porque hay coches de segunda mano. No tendríamos por qué fabricar coches porque ya habría coches de sobra, de segunda mano. Entonces, impacto legal en este caso, pues ya veis que da igual que sean 24 horas, que sean 48, que sean 72 o que sean 2 semanas o más de 2 semanas. Impacto legal, nulo. Impacto reputacional. Bueno, si no puedo adquirir materias primas, significa que no puedo fabricar. Si no tengo materias primas durante 24 horas, igual no pasa nada. 48 horas son 2 días. Bueno, a lo mejor lo puedo asumir. 72 horas. Bueno, a lo mejor tampoco pasa nada. Una semana sin poder adquirir materias primas a proveedores, pues ya veis que ahí ya pasamos del valor 2 al 3. Esto no lo he explicado, pero en cada casilla siempre se pone un valor. Esos valores siempre yo he considerado aquí una escala de 0 a 5, siendo 5 el mayor y 0 el menor. Esta escala que yo estoy utilizando de 0 a 5 es simplemente una propuesta. Estos valores los podéis definir vosotros. Puede ser de 0 a 5, puede ser de 0 a 10, puede ser de 0 a 4, de 0 a 3. La escala da igual. Lo que hay que tener es un máximo, un mínimo y un valor intermedio. Y para cada valor hay que establecer un criterio. El máximo será pues que va a ser algo que va a tener un impacto muy negativo. El que es más pequeño pues será un impacto muy leve, el que no va a tener no va a tener ninguna repercusión, y el medio pues será pues que ni mucho ni poco, que puede tener repercusión a considerar, pero tampoco va a ser muy relevante. Entonces, esos valores, como os digo, esos valores los podéis definir vosotros, pero sí tenemos que definir una escala y los criterios para cada valor. En esa escala que yo he definido, podemos considerar que el 3 es el valor medio. Entonces, el impacto reputacional, ya veis que en el caso de la actividad 1, pues tenemos distintos valores. En el caso del impacto reputacional, tenemos para la actividad primera, tenemos varios valores, y a medida que va subiendo los tiempos, el impacto va subiendo. Bien, pues el impacto financiero, en este caso, impacto financiero significa, pues, si no puedo adquirir materia prima para fabricar los coches, significa que no puedo venderlo. Eso, desde el punto de vista financiero, significa que no voy a facturar. No facturar durante 24 horas, bueno, puede ser asumible. Durante 48 horas, bueno, también puede ser asumible. Pero 72 horas ya sin facturar, igual ya eso sí es algo más conflictivo. Y ahí ya veis que le he puesto un valor 3. Y lo he marcado en rojo, ¿sabéis por qué? Si os fijáis, de la primera actividad, de los 3 tipos de impactos, el 3 dijimos que era el valor medio. Y el 3, en la franja de tiempo en la que nos encontramos, o sea, la primera franja de tiempo en la que nos encontramos un valor 3 es 62 horas. Es decir, considerando los tres tipos de impactos, a partir de 72 horas, que el servicio, o que mejor dicho, que la actividad de adquisición de materias primas no funcione, pues eso va a tener un impacto que va a ser negativo. En el ejemplo que os ponía antes de la luz, 5 minutos, 5 segundos, vale, 5 minutos también, pero 5 días ya puede ser complicado. Yo os podría preguntar, porque esto va a depender también mucho seguro de cada persona, a partir de qué momento en vuestras casas, si os quedáis sin luz, a partir de qué momento podría ser conflictivo, seguir estando sin luz. Un día, 48 horas, 12 horas, 6 horas, 5 minutos, 10 minutos, seguramente cada uno va a tener su tiempo. Pues ese tiempo que hay que determinar es el tiempo que tenemos que determinar en el VIA. Obviamente, estos valores, yo he puesto 72, yo he puesto este valor 3 y las 72 horas, porque estoy hablando de un ejemplo teórico, y esto pues es teniendo en cuenta pues los criterios que yo estoy definiendo ahora mismo. Pero esto
puede ser distinto en cada escenario. Esto hay que evaluar cada caso concreto. Eso es lo que quiero decir. Pero al final lo que tenemos que tener claro es cuáles son las franjas de tiempo, que esto también lo podéis definir vosotros, pues en base a vuestros criterios. Suele ser habitual considerar 24 horas, 48, 72, una semana y 2 semanas, pero en cada franja de tiempo también lo que tenemos que tener es un valor, que igualmente esa escala de valores también la podéis definir vosotros. Y tenemos que tener un umbral, que puede ser, si hablamos de 0 a 5, la escala de valores, y el 3 puede ser término medio. Entonces tengo que buscar de las valoraciones que haya hecho, dónde es la primera franja de tiempo donde me encuentro el valor intermedio, que en este caso es el 3, donde lo hemos encontrado en las 72 horas. Con lo cual, al final, el RTO para esta actividad sería 72 horas. ¿Qué significa este tiempo? ¿Qué significa este RTO? Esto significa que si pasan 72 horas y no he podido restablecer la actividad de adquisición de materias primas, voy a tener problemas que son serios. En el ejemplo que yo os preguntaba antes, ¿cuál es el tiempo para vosotros a partir del cual si os quedáis sin luz en casa ya puede ser algo conflictivo? Ese es el tiempo. O sea, si yo digo que 5 horas yo no me puedo permitir estar sin luz en casa, significa a lo mejor que voy a estar 5 horas sin ver la serie, que eso es lo de menos. Pero voy a estar sin calefacción, o voy a estar con la nevera, con el frigorífico apagado, o voy a estar sin la lavadora, o voy a estar sin tantas cosas que tenemos eléctricas en casa y todas esas cosas no van a funcionar. Entonces, ese sería el límite, teniendo en cuenta los 3 tipos de impacto, el legal, el reputacional y el financiero. Y teniendo en cuenta esos 3 tipos de impacto y teniendo en cuenta también los distintos o las distintas franjas de tiempo, pues estaríamos hablando al final de un tiempo de 72 horas, que ese sería el RTO. En el ejemplo de abajo estamos considerando la actividad del ensamblaje, que esto ya sabéis que es otra de las actividades que hemos visto antes. En este caso, pues el impacto reputacional sería distinto, con lo cual, bueno, sería distinto. Bueno, sí, sería distinto, porque arriba hemos puesto que el valor 3 sería a partir de una semana y en la actividad B hemos puesto que el impacto reputacional con un valor 3 sería a partir de las 48 horas. Con lo cual, aquí, en la primera franja de tiempo donde me encuentro el 3 serían las 48 horas. De esta forma, el RTO para la actividad de ensamblaje serían 48 horas. Y en el siguiente caso, en la actividad de pruebas, o sea, la actividad de las pruebas antes de vender el coche, pues aquí tendríamos igualmente, buscaríamos el valor 3, que es el valor medio, cuál es la franja de tiempo, la primera franja de tiempo donde nos encontramos ese valor, que en este caso es una semana, y ese sería el RTO para esta actividad. Vemos entonces que dependiendo de la actividad, hay algunas que tienen un RTO de 72 horas, de 48 horas o de una semana. ¿Qué significa esto? Pues que de estas actividades, la que tengo que recuperar primero es la actividad B, que era del ensamblaje. Eso significa que al final hay unas actividades que son más prioritarias que otras y que tengo que recuperar antes. Al final las tengo que recuperar todas, porque el servicio, para que se pueda proporcionar, necesita que todas las actividades funcionen al 100%. Si es verdad que a lo mejor de 3 actividades se recuperó 2, a lo mejor el servicio puede seguir funcionando. Puede seguir funcionando a un nivel degradado, pero va a seguir funcionando. Sin necesidad de recuperarlas todas, pero sí tendría que recuperar en el primer ciclo, sí tendría que recuperar las que son más importantes. Y en el orden que definamos en el VIA, que en este caso, pues ya veis que dependiendo del RTO, tenemos unas actividades que son más prioritarias que otras. Al final, esa prioridad, quien nos va a dar esa prioridad es el RTO, son los tiempos. Y los tiempos van a venir determinados en base al impacto, a esos tipos de impacto que tiene asociado a cada actividad y a esos márgenes de tiempos que defino para restablecer la actividad. Bien, más cosas, más cosas. Como os decía antes, al final del día, el método
tiene que estar documentado. Pero el VIA también debéis de documentar los resultados. Para esto, lo habitual es tener entrevistas. Es decir, yo esto al final lo he resumido mucho. Yo he puesto una tablita con unos valores que me he inventado, con unas actividades que también me he inventado, y al final esto queda muy bonito, muy sencillo, creo que es muy sencillo de entender, pero esto al final es muy complejo de llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque esos impactos, sobre todo si es una empresa grande, esos impactos que van a tener, la escala de valores, van a tener unos criterios, esos valores, dependiendo de la persona con la que hablemos, pues, alguna persona puede decir, pues eso no es un 2, eso es un 3, eso no es un 3, eso es un 5, eso es un 4. Entonces, es muy importante, además de tener la metodología, además de tener el método para hacer el VIA, es muy importante tener identificado cuáles son los interlocutores a los que le tengo que preguntar, hacer preguntas para recopilar información. Generalmente esto se conoce como entrevistas. Hay que hacer entrevistas con el formulario del VIA para recopilar la información. Lo recomendable es que si hay una actividad en la que hay un responsable de proyecto, de área o de lo que sea, pues que hablemos con que busquemos siempre cuál es el responsable directo relacionado con esa actividad. Si esa actividad es de un área, pues tendrá que tener un responsable de área. Si esa actividad es de un proyecto, tendrá que tener un responsable de proyecto. Si esa actividad es una actividad concreta de un proceso interno, pues tendrá que tener también un responsable del proceso. Pero al final tenemos que encontrar una persona que nos pueda evaluar esa actividad desde el punto de vista de los 3 impactos. Lo que sí tendremos que decirle son los valores que vamos a utilizar, que eso lo tenemos que documentar nosotros, pero con esa base, el responsable, con la entrevista que tenemos que hacer, nos tiene que dar esa información. Y esa información que vayamos recopilando, tenemos también que documentarla. Y lo recomendable es tener pues un formulario de esa entrevista por cada entrevista que hagamos. Si tenemos una entrevista por cada actividad, porque cada actividad es de una persona distinta, pues tendremos un formulario para cada actividad. Un formulario para la actividad, porque eso lo lleva a lo mejor una persona, un responsable. La actividad B lo lleva otra persona, con lo cual tendremos que tener otro formulario. Y la actividad C, pues tendrá otra persona distinta y tendremos que tener otro formulario distinto. La idea es que al final tengamos esos tiempos, que recopilemos la información de las personas que nos pueden pasar esa información, que lo documentemos todo, al final todo tiene que estar documentado y que al final, con toda la información, con esas prioridades, pues sepamos definir, sepamos identificar cuáles son cuál es la prioridad, cuáles son las actividades más prioritarias, cuáles son las actividades que son menos prioritarias. Pues esto sería básicamente el proceso para realizar un VIA. Ya os digo, a simple vista, a modo teórico, es un método muy sencillo. Aquí lo complejo, lo que va a resultar siempre complicado es recopilar la información. Saber primero identificar cuáles son las personas que no tienes que proporcionar esa información, agendar una reunión con esas personas, que yo recomiendo que sea al menos de 1 hora, 1 o 2 horas, y en ese tiempo pues recopilar toda la información, tener también ya claro qué es lo que se le va a preguntar a esa persona, incluso adelantarle a esa persona cuáles son las cuestiones que se le van a realizar, adelantándole la metodología que se va a seguir para la realización del VIA, y con eso pues seguramente se pueda ganar tiempo. Otra cuestión que ya no tiene que ver con el VIA, sino que tiene que ver con la gestión de riesgos, es con la base de, bueno, ya sabéis que las actividades tienen unos recursos, unos activos. Esos activos son los que vamos a utilizar para la gestión de riesgos. Esa gestión de riesgos, que es algo independiente del VIA, lo que nos va a ayudar es a identificar amenazas. Amenazas que afectan a los recursos de esas actividades. Si un recurso de una de estas actividades, por ejemplo, la actividad de ensamblaje, que es la que, según este ejemplo, es la que hemos visto que es más prioritaria. Si en la actividad de ensamblaje hay un recurso, un activo que es una máquina, que es la que coge las piezas y las monta en el vehículo, si esa máquina tiene, por ejemplo, tiene asociadas una serie de amenazas como fuego, como terremoto, como inundación, lo que sea, tiene una serie de amenazas identificadas o asociadas, mejor dicho, y alguna de esas amenazas se materializa, significa que
pues ese recurso no va a funcionar y eso va a implicar que la actividad se pare. Entonces, eso es lo que va a originar después los impactos y eso es lo que estamos calculando con el VIA. Pero desde el punto de vista de la gestión de riesgos, si yo identifico riesgos en base a las amenazas que le pueden afectar a esos recursos, de esas actividades, puedo también prevenir que se produzcan esas amenazas. Puedo, desde la perspectiva de riesgos, puedo gestionar esos riesgos para que la probabilidad se reduzca o para que la probabilidad o para que el impacto también se reduzca. Eso al final significa gestionar riesgos, reducir el riesgo en base a la reducción de la probabilidad o en base a la reducción del impacto. Entonces, al final, la gestión de riesgos es un paso distinto al VIA, pero están muy relacionados. Y me va a ayudar también el gestionar riesgos a gestionar de alguna forma los impactos. Así que tenerlo también en cuenta. Bien, como esta parte del VIA ya la hemos terminado, nos quedan todavía 10 minutitos. ¿Qué os parece si ahora entramos en la sesión de preguntas y respuestas? Estos últimos 10 minutos que nos quedan, bueno, ya son 9. 9-10 minutitos que nos quedan, vamos a aprovecharlos para una sesión de preguntas y respuestas. Así que ahora es vuestro momento. Voy a abrir el chat para ver vuestras preguntas. Voy a aprovechar también para beber agua, si me disculpáis. Bien, ya estoy aquí, disculpad. Que cuando estoy, imagino que os pasará también a vosotros cuando después de una charla, después de hablar mucho tiempo solo, como los locos, pues como yo, necesita beber un poquito de agua. Bien, vamos a tener, como os decía, una sesión de preguntas y respuestas. Voy a leer vuestras preguntas. A ver. Vamos a ver preguntas. A ver. Veo que estáis comentando algunos que he tenido problemas con el audio. No sé muy bien qué es lo que ha pasado, porque sí es verdad que hay varios de vosotros que me comentáis que habéis tenido problemas con el audio. No sé si son problemas puntuales de vosotros o si ha sido un problema mío. En caso de que haya sido mío, disculpad por el problema. Pero bueno, que imagino que después de ese pequeño problema, si alguien no me ha escuchado durante algún momento, imagino que después ha vuelto otra vez el audio. A ver, William me pregunta lo siguiente. ¿Se debe realizar un PCN por cada vía realizado? No, es más bien al contrario, William. Tienes que hacer un vía y con la base del vía desarrollar el plan de continuidad de negocio. Hay una serie de etapas a la hora de desarrollar el PCN, el plan de continuidad de negocio. Lo primero es el vía, después la gestión de riesgos, el análisis de riesgos, después la estrategia y después de la estrategia es el desarrollo del plan de continuidad de negocio. Así que digamos que es al contrario. Primero se hace el vía y después el PCN. Más preguntas. Luis me pregunta, ¿actividad en este caso es sinónimo de proceso? Sí, podríamos hacer la similitud entre actividad y proceso siempre y cuando el proceso sea una actividad o sea un elemento, vamos a llamarlo elemento, importante en la prestación del servicio. Si tú me dices, Luis, por ejemplo, que para tú proporcionar un servicio de venta de vehículos o de lo que sea, tú puedes modelizar o desglosar ese servicio en procesos, pues vale. Si esos procesos tienen asociados unos impactos y podemos hacer el mismo ejercicio que he hecho con vosotros, lo podemos hacer en base a esos procesos, pues estupendo. Lo llamemos actividad o lo llamemos proceso, al final lo que tenemos que hacer es desglosar el servicio en elementos. Esos elementos los llamamos actividades, proceso, como quieran, pero son elementos que necesitamos para proporcionar el servicio. Y hay que determinar el impacto legal, el financiero, el reputacional, el impacto que ocasionaría la interrupción de esos elementos. Es así de simple. Más preguntas. Más preguntas.
Citlali me pregunta lo siguiente. Lo que no tengo claro si entiendo bien tu pregunta, Citlali, pero la voy a leer. A ver, ¿el RTO incluye el tiempo de análisis de la disrupción? El RTO lo que incluye es el tiempo, lo comentaba antes, no sé si lo he dejado claro, pero lo vuelvo a intentar explicar. El RTO es el tiempo que transcurre desde que se te cae el servicio, desde que se te cae la actividad, mejor dicho, desde que se te cae la actividad hasta que le recuperas a un nivel degradado. Imaginaros en el ejemplo que os he puesto antes de la luz. Se va la luz en casa. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se va la luz, me quedo sin televisión, me quedo sin nevera, me quedo sin nada eléctrico en casa. Vuelve la luz, pero no vuelve completamente. Solamente puedo ver la televisión, la nevera, la lavadora y otros elementos que requieren más potencia no funcionan. Bueno, por lo menos puedo seguir viendo la televisión. Por lo menos eso. Pues eso ya significa que se ha recuperado la actividad. No al 100%, pero eso a un nivel degradado. Pues ese es el RTO. Tiempo que transcurre desde que se te cae la actividad hasta que la recuperas, aunque sea a un nivel degradado. Pero por lo menos el servicio ya puede seguir funcionando. Citlali además también me pregunta, es decir, inicia la cuenta de este tiempo en cuanto falla el servicio, aunque no sepamos qué pasó y no hasta que se activa el BCP, cuando ya sabemos qué pasó. Bueno, es lo que te he comentado, Citlali. Realmente el tiempo es el que pasa, el que transcurre desde que se te cae la actividad hasta que recuperas a un nivel degradado. La activación del BCP, del Business Continuity Plan o del plan de control de negocio, eso realmente lo vas a activar cuando tienes una interrupción. O sea, no tiene sentido hacerlo antes o después. Después sí, o sea, me explico. El BCP lo vas a activar, el plan de control de negocio lo vas a activar cuando se produce una interrupción. En ese momento es cuando vas a activar el plan. También depende del impacto que tenga. Pero son cosas distintas. Aquí lo importante es el concepto del RTO, que es el tiempo que transcurre desde que se te cae la actividad hasta que recuperas un nivel degradado. Más preguntas. Más preguntas. José Tomás me pregunta, lo primero no sería identificar los activos. No sé muy bien a qué te refieres, José Tomás, porque imagino que esa pregunta la has hecho en algún momento cuando estaba compartiendo algo de la diapositiva. Los activos yo lo ponía como ejemplo cuando hablamos de modelizar el servicio, había una parte de actividades y había una parte de recursos. Esos recursos son los que yo comentaba que podemos asociar a activos. Pero antes de identificar los activos, si vamos a un nivel más alto, si nos vamos al servicio, para mí, esto al final cada uno lo puede hacer a su manera. Yo os he dado una orientación, aunque esto al final, la orientación puede ser otra que vosotros consideréis oportuna. Pero al final, si por cada servicio identificamos cuáles son los elementos, procesos, actividades que necesitamos para proporcionar ese servicio y luego por cada actividad identificamos cuáles son los recursos o activos que necesitamos para esa actividad, creo que es más sencillo. ¿Podemos hacer lo contrario? ¿Podemos identificar primero los activos o recursos, después saber cuáles son las actividades que hay en esos o cuáles son las actividades en donde están asociados esos recursos y para qué servicio se utilizan todas esas actividades? Sí, al contrario también se puede hacer. Pero creo que es más lógico, creo que bajo mi punto de vista, esto siempre es discutible y puede ser razonado. Pero bajo mi punto de vista más sencillo, si te vas al nivel del servicio, si identifica cuáles son las actividades, que puede ser sencillo saber cuáles son las actividades que hay detrás de ese servicio y después por cada actividad pues identificas cuáles son con cada responsable, porque eso también se puede hacer en las entrevistas que se hacen en el VIA con cada responsable. A cada responsable se puede solicitar también esa información de los activos. Por ejemplo, para el responsable de la actividad de ensamblaje, en la entrevista que tengamos con él, se le puede preguntar, oye, dime cuáles son los recursos que necesitas para esta actividad. ¿Con qué máquinas? ¿Qué equipos? ¿Qué equipos de producción? ¿Qué personas? Porque las personas también son activos. ¿Qué edificios? ¿Dónde están esas máquinas? Todo eso se lo podemos solicitar
a la persona responsable de esa actividad. Con lo cual, para mí es más importante primero identificar las actividades y después de esa actividad los recursos. Pero insisto, esto es un método, no es el único y hacerlo al contrario pues también podría ser válido si al final el resultado es el mismo. Bien, una última pregunta. Estoy viendo muchas preguntas, me gustaría responder a todas las preguntas, pero la verdad es que es complicado. Es complicado, entre otras cosas, porque ya solamente nos queda un minuto. A ver. A ver, Guillermo me pregunta lo siguiente, esta sería la última pregunta. ¿Qué se debe de hacer, de qué se debe hacer un vía de un servicio, entendiendo como tal el ofrecimiento de algo al mercado o de un departamento? Por ejemplo, ¿tiene sentido hacer un vía del Departamento de Recursos Humanos? A ver, ¿tiene sentido hacer un vía del Departamento de Recursos Humanos? Un vía del Departamento de Recursos Humanos. A ver, depende de la importancia que tenga para la empresa el Departamento de Recursos Humanos. Pregunto, ¿el Departamento de Recursos Humanos está ofreciendo un servicio importante al negocio? Si la respuesta es que sí, ese departamento, fíjate lo que te digo, ese departamento o el servicio que está dando ese departamento tendrá una serie de actividades que pueden ser selección de personal, formación del personal, gestión de los activos que tiene cada personal, etcétera. Es decir, habrá una serie de actividades que están dentro de ese servicio de gestión del Departamento de Recursos Humanos, aunque sea a nivel interno, pero es un servicio también, un servicio interno. Si lo modelizamos de esa forma, podemos también tener un vía de las actividades de ese departamento, con lo cual por ahí lo podremos encajar. Así que la respuesta sería sí, siempre y cuando lo podamos modelizar desde esa perspectiva, desde la perspectiva del servicio y de la actividad. Y de los activos o recursos, porque también esas actividades tendrán unos recursos. Habrá personas, habrá software con la plataforma, con lo cual, pues eso también serán recursos que podemos identificar para cada actividad. Bien, pues dicho esto, ya sí es hora de terminar. Gracias a todos por asistir. Me gustaría estar más tiempo con vosotros, pero el tiempo es limitado y lamento no poder responder a todas vuestras preguntas. Me gustaría, pero el tiempo es el que es. Así que muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Espero que os haya resultado interesante y útil el webinar y nos vemos en la siguiente. Gracias, hasta ahora, hasta pronto.